Saludo a los que no he podido saludar. Tengan ricas bendiciones. Qué bueno es verlos. Siéntense lo que tienen que sentarse. Hay mucha gente allá parado, salvo que tengan problemas que no se pueden decir, pero bien. Me apreté mucho los zapatos. Wow. Me apreté mucho los zapatos. Quiero que vamos a la palabra. ¿Cuántos han venido por una palabra? Busque Génesis. Busque Génesis capítulo 11, verso 27. Me suelto los zapatos. Génesis capítulo 11, verso 27. Quiero leer la palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gran iglesia dice, ¿cómo dice la iglesia? Amén. Dice así su palabra. Estas son las generaciones de Taré. ¿Sabe quién es Taré o no? Taré engendró a Abraham, el papá de Abraham. Engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. Mire dónde murió, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai, ¿cómo era Sarai? Estéril, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hija de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y se alió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren bendeciré, y serán benditas en ti todas, diga conmigo todas, dígalo de nuevo, todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a su hijo, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, diga conmigo, a tu descendencia. No, más fuerte, diga a tu descendencia. Si puede elevar la voz sería mejor, diga a tu descendencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago gritar esta palabra? Porque esto le toca a ti y me toca a mí. No le creyó. Recuerde que a todos los de la tierra, y nosotros somos de esta tierra, la bendición de Abraham está sobre nosotros. ¿Sabían eso usted? Bueno, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Denle un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios bendiga su palabra. Ahora escúchelo. Está bueno esto.
¿Qué importancia tienen las generaciones, nuestras generaciones? ¿Qué importancia tienen las genealogías en la Biblia? Porque es una bendición ver cómo cuando tú ves y estudias las genealogías, vas viendo cómo Dios va cumpliendo sus promesas que le hizo al hombre que lo llamó. Entonces, ¿por qué cobra importancia? Porque tú y yo tenemos descendencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el otro domingo yo hablé de la genealogía o la descendencia de Ur. ¿Se acuerdan? Ur, que le levantó los brazos a Moisés. Y vimos otras más y cómo fueron benditas esas descendencias, generaciones. Entonces, esta palabra es muy importante y le he colocado, a ver cómo le colocamos, cruza el río. Levanta tu mano y diga, voy a cruzar el río. Ahora, cruzar el río no es cualquier cosa, porque cruzar el río va a tener dolor, cruzar el río va a tener peligro. Entonces, cruzar el río en el Señor es cosa grande, no es cosa pequeña. Ahora, te voy a lanzar una palabra que te tiene que, a ver si te puede remover un poco. Cruzar el río, para cruzar el río hay que tener fe. ¿Qué hay que tener? Hay que tener fe. Pero vamos con cuidado, a ver, porque esta palabra quiero predicarla hasta la tarde. Muy bien, hijo. Escúchelo. Voy a estar predicando a la tarde esta palabra también, porque como el Kevin se desespera, me quita el lugar en la mañana, entonces anda, ya vos papá, quiero predicar yo, ya, pues. Este me quiere echar definitivamente, de verdad. Entonces, la descendencia de Abraham, vemos en primer lugar, en esta sesión, ponga mucha atención a esto, que los descendientes de Abraham son 12 exactamente. Y en primer lugar tenemos que toda la descendencia de Abraham tuvo su origen en uno de los 3 hijos de Noé. Atención. Tuvo su origen en uno de los 3 hijos de Noé, que fue Sem. Diga Sem. O sea, por eso que usted escucha todavía aún, lo puede escuchar, que se llama la raza semítica. Los semitas. ¿Se ha fijado cuando escucha usted eso? La raza semítica. ¿Por qué? Porque de Sem sigue. Y de Sem siguió Arfaxad, después Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor. Mire por favor, Taré, y Taré dice que vivió 70 años y engendró a Abraham. Diga Taré. Cuando le pregunten ¿quién es el papá de Abraham? Diga Taré. Entonces, él engendró a Abraham, pero le nacieron 2 hijos más, a Nacor y Harán. Harán es el tío del niño Lot. Por eso que es sobrino de Abraham. Luego Abraham engendró a Isaac, a Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel, que fueron la base y el cimiento de la nación judía. Ahora escúcheme usted bien. Por eso que usted tiene que saber que Abraham no es judío. No es judío Abraham. Pero Dios lo toma porque tiene un plan. No, usted no está aquí. Dios te toma porque tiene un plan contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cada vez que Dios escoge a un hombre, a una mujer, lo toma porque tiene un plan. Tienen una cara de plan, Dios mío. Entonces, Dios tiene planes con el hombre, Dios tiene planes con las mujeres. Entonces, una vez que nace la nación judía, ellos, Abraham y los suyos, salieron de allí. Dice que salieron de Ur de los caldeos y llegaron a Harán.
Y allí es cuando muere su papá. Y a mí me llamó mucho la atención porque tiene el parecido de Abraham conmigo. Abraham lo saca de Ur de los Caldeos y llega a Harán. ¿Sabe cuántos kilómetros hay allí? 500 kilómetros. Y de Santiago a La Serena hay 500 kilómetros. ¿Coincidencia o no? Me siento bendecido. No sé yo de dónde lo sacó, pero a mí me pasó eso. Y cuando yo lo estudié, de verdad que llama la atención enormemente. ¿Por qué? Porque hay 500 kilómetros. Ahora, ¿por qué Dios te saca de 500 kilómetros? Yo no sé de cuántos kilómetros te sacó a ti, más, menos, pero que te sacó, te sacó. No, lo voy a repetir mejor. Que te sacó a bendición, te sacó a bendición. Por eso es que cuando Dios lo llama a uno tiene que obedecerle a Dios. Tiene que disponerse en las manos del Señor. Usted no se puede quedar con una palabra, no. Si Dios te ha llamado, déjalo que Él va a hacer contigo lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, esto es maravilloso. Entonces, de Ur de los Caldeos, 500 kilómetros. 500 kilómetros. En la Biblia, cuando uno estudia esto de Abraham, es maravilloso. Yo le decía a los de la mañana y siempre lo digo porque me llamó la atención. Un día invité a predicar a un hombre y ese hombre era judío, pero él vivió con los chiitas. Y él dice que Abraham salió de ahí, de los chiitas. Y alguien sabe de la guerra de Saddam Hussein. Y si usted sabe de esa guerra, peleaban con los chiitas, eran muy malos. Entonces, cuando te hablan de Ur de los caldeos, si usted lee la palabra de los caldeos, wow. Entonces, cuando lo saca Dios del Ur de los caldeos, y es porque tiene un plan. Entonces, lo saca de Ur de los caldeos. ¿Por qué lo saca de esa tierra? Y fíjese que yo lo miro. Y su padre y todos los que arrastra se vienen con él. Salen de Ur, llegan a Harán, pero el papá se muere. La pregunta es: ¿por qué se murió el papá y no entró con Abraham a Canaán? Era donde la tierra que los quería llevar. ¿Por qué no sigue avanzando con el papá? Porque hay una palabra. Diga, hay una palabra. Tú estás bajo una palabra. No, levanta tus manos y diga, yo estoy bajo una palabra. Y la palabra es en Abraham, en el capítulo 12, que él tenía que salir de su tierra. ¿Y de qué más? De su parentela. Entonces no podía entrar el papá con él donde Dios lo iba a llevar. Porque cuando Dios habla, Dios habla. Ahora, ¿el por qué? Porque tú tienes que saber que la familia de Abraham, de Taré y todos los de atrás, ellos venían de la idolatría misma. Su familia eran adinerados. Ojo, pero Dios que tenía un plan con él, con Abraham. Entonces tenía que sacarlo de las costumbres, de las cosas que hacían ellos. Y esto te tiene que hablar a ti, porque cada vez que Dios va a hacer algo con alguien, cada vez que Dios va a hacer algo contigo, conmigo, Dios te tiene que sacar de tu parentela. Porque en tu parentela hay malas costumbres, en tu parentela hay otros dioses, en tu parentela todavía quieren en la Virgen María y le prenden vela todavía. En tu parentela todavía van al... ¿Cuánto me llama mi mamá? Mi papá, ¿quién era el que sí? Mi abuela. A lo urde. Yo no sé si tu familia todavía se va de rodilla a andacollo. Si Dios quiere hacer algo contigo, te va a tener que sacar de ahí. Y por un largo tiempo. ¿Para qué? Para que tú no te vayas a las costumbres de ellos. Y como ellos siempre se están metiendo en la vida que no se tienen que meter. Hijo, te volviste canuto ahora. Hija, ¿quién te labró el cerebro? Entonces empiezan a decir cosas que empiezan a haber choques familiares. Y eso no te va a hacer bien. No le va a hacer bien al propósito que Dios tiene contigo. Levanta tu mano, diga conmigo, tengo un propósito. Esa es la palabra que yo quiero largarte hoy día.
que Dios te va a hacer cruzar el río. Y aunque se van a presentar dificultades con tu familia, con problemas en el camino, 1000 cosas, Dios va a cumplir el propósito contigo. Ahora, ¿por qué Dios te llama a ti? Porque Dios quiere que tu descendencia no se pierda. Y si Él puede recuperar a tu abuelo, a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, lo va a hacer por medio tuyo. Aplauda al Rey de Gloria. Amén. La cuestión es que alguien tiene que salir primero. En la Biblia, hablando de al otro lado del río, en la Biblia, al otro lado del río se refiere a un cambio o transición significativa. Esta la saqué de la IA. Buena, la IA me gustó. Hay explicaciones bonitas y otras no. Pero aquí están bien metidos en la bola, no en la otra bola. Dice, en la Biblia, al otro lado del río se refiere a un cambio o transición significativa. A menudo de un estado de dificultad o incertidumbre a una esperanza y propósito. Puede implicar tanto un viaje físico como el cruce de un lago o río, o como un viaje espiritual. Mire lo que dice: pasando de la incredulidad, mire, por eso es que me gustó, pasando de la incredulidad o a la fe, o de la desesperación a la esperanza. Me encantó. Es un paso y que hay que cruzarlo. Amén. Entonces vemos algunos ejemplos. Cruzando un obstáculo físico. Diga, obstáculo físico. En Marcos 4, 35, 40, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Levanta tu mano, diga, pasemos al otro lado. Refiriéndose a cruzar el mar de Galilea. Ellos estaban allí, Jesús venía haciendo muchos milagros, las multitudes venían y lo apretaban, querían estar con él. Y Jesús dijo: no, vamos a tener que apagar las luces, porque si yo no los mando al otro lado, esto se les va a subir lo humo a la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor había elegido a 12 discípulos y le estaba enseñando, pero como las multitudes lo seguían a él y él andaba con los 12 se les podía subir el humo. Andamos con el más famoso, andamos con Jesús. Entonces Jesús dijo: no, ya esto yo le estoy enseñando, lo estoy puliendo para cosas grandes. No, usted no reaccionó. Él te está puliendo, Él te está dotando para cosas grandes. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Cuidarte. Diga amén. Y los cuida, y le dice: no, estos se van a... ya la gente los tomó, y ya la gente quiere que les den consejería a ellos. Los discípulos todavía no están para dar consejería. Para los que les encanta andar en la casa dando consejería, date consejería tú mismo y después le das a otro. Apréndese, toma carácter, aprende lo de la palabra, después le damos consejería a otro. Yo, para poder dar consejería, he estado más de 40 años en la iglesia. ¿Hay alguien aquí o no? Entonces Jesús lo sabe. Si Él no lo saca al otro lado, estos se pueden pasar películas. Porque la gente se les va a acercar a pedirle consejos y los va a querer tocar, y ahí él le van a... entonces yo soy el famoso. Usted no es nada, no, yo no soy nada. Él se lleva toda la gloria y la honra. Entonces Jesús dice: no, pasemos al otro lado. Vamos, váyanse. Y los deja ir. Y se acuerdan que ahí también, cuando empezaron a cruzar, se le apareció un fantasma, estaban todos asustados. Miren los que querían ser famosos, ahora están asustados. Se le levantan tempestades, siempre tratando de cruzar al otro lado. Yo no sé si hay alguien aquí que se le han levantado tempestades. ¿Se fija que primero hay que pasar las tempestades para poder dar una consejería? ¿Hay alguien acá o no? Entonces escúchelo. Entonces vemos, Jesús dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, refiriéndose a cruzar el mar de Galilea. Esta frase se utiliza para ilustrar la necesidad de avanzar. Levanta tu mano y diga: voy a avanzar. Incluso cuando enfrentamos tormentos o dificultades, confiando en que Jesús está presente para guiarnos.
Dios te bendiga. Pero había una transición mayor que era espiritual. Diga, espiritual. Algo al otro lado puede simbolizar el paso de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, o de la desesperación a la esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Implica un cambio en la perspectiva y la disposición a seguir el plan de Dios. Levanta tu dedo profético, dile al lado, dile, cruza el río. Entonces hay cumplimientos de la voluntad de Dios. Y Abraham tenía que cumplir algo de Dios. En algunos contextos, al otro lado del río se refiere a un lugar donde se cumplen los propósitos, diga propósitos, de Dios para nuestras vidas. Implica salir de nuestra zona de confort, de la legua, de la parentela, y avanzar a la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, si usted tiene fe y empieza a crecer su fe, si usted empieza a hacer la voluntad de Dios, no tenga duda que hay un propósito para tu vida. Y ese se va a cumplir. Yo no sé dónde, no sé cómo, pero hay propósitos para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que cumplas el propósito, inevitablemente vas a tener que dejar cosas. Y esto le pasa a Abraham. Inevitablemente vas a tener que cruzar el río. Diga, voy a cruzar el río. Cuando Dios habla y nos dice que Dios tiene un propósito para algo, al cumplir nosotros ese propósito, estamos haciendo la voluntad de Dios. La palabra propósito significa intento original o la razón original para algo. Intento original o la razón para algo. Si yo tengo escúchelo, yo le decía en la mañana a los hermanos, si yo tengo este micrófono, le decía yo, River, que está estudiando esta cuestión de ingeniería en sonido, me explicaba, papá, ¿sabe usted que el micrófono sería nada sin el aire de nosotros? Porque al yo hablar, las partículas, y me empezó a enseñar cosas. Si usted lleva un micrófono al espacio no suena, decía. Algo por ahí me enseñó. Y yo quedé anonadado. Entonces, ¿para qué es un micrófono? Para amplificar mi voz y usted pueda escucharme bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si este micrófono deja de funcionar, no, me voy a echar a perder la voz. Le hablaba del ventilador. Si el ventilador deja de funcionar, no cumple la función. O sea, todo tiene un propósito. Levanta tus manos, diga, todo tiene un propósito. Entonces, si yo tengo esto, si yo tengo un propósito, ese propósito yo tengo que hacerlo cumplir. No, diga amén. Cuando nosotros se nos manda en el Nuevo Testamento a vivir por fe, dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. Significa que siempre debemos remontarnos al intento original, al propósito por el cual Dios quiere que vivamos por fe. Atención, cuando yo comienzo a comprender los propósitos eternos de Dios, comienzo a funcionar más adecuadamente, porque ahora lo que hago entiendo, y lo que entiendo obedezco. Aleluya. La persona no puede obedecer a Dios si antes no cree. Lo voy a repetir porque es una frase extraordinaria. La persona no puede obedecer a Dios si antes no cree. Cuando yo creo verdaderamente, bíblicamente, comienzo a obedecer a Dios. Pero cuando yo creo, necesito estar convencido de aquello que estoy creyendo. Y una vez que esta convicción entra a mi vida, yo comienzo a hacer aquello que Dios me dice que haga. ¿Y qué dice Dios? Deja esto, toma esto, comparte eso, vete de aquí. O sea, es pura obediencia. Levanta tu mano, diga obediencia. Y si usted obedece, lo hace porque cree. ¡Wow! O sea, si usted no está obedeciendo porque usted no cree, lisa y llanamente, su fe baja.
Mi alma te alaba, Señor. Entonces yo tengo que creer, y al hacerlo por el intento original, yo llegaré a realizarme y a proyectarme como su hijo. Aguánteme que estoy poniendo algo aquí, una base para que usted sea bendecido. Mientras nosotros no nos realicemos o hagamos o cumplamos al intento original de Dios, nuestra vida no tendrá propósito ni significado. Andaremos pegándole a la piñeta. ¿Cuántos le pega? Palos a la piñeta. Palos al gato le andaremos pegando. O sea, como dicen los lolos, no cacháis ni una. No saben para dónde va la micro. Así nos comportamos cuando no sabemos el propósito de Dios, cuando no lo descubrimos. Seguiremos viviendo una vida almática y no podrás disfrutar nada en la vida porque no comprendiste el propósito original de Dios. Señores, la vida se empieza a disfrutar cuando yo comienzo a entender el propósito, a cumplir el propósito original que Dios me ha dado. Dice Mateo 13, cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, en el primer caso dice que el sembrador salió a sembrar. Diga conmigo, el sembrador salió a sembrar. Mire una parte que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la llevaron. ¿Y qué se llevaron? La palabra. Se comieron la semilla. Levanta tu dedo, dile al de al lado, no te comas la semilla. ¿Y qué pasó? No hubo resultado, no hubo fruto. Y cuando Jesucristo explica y revela el intento original que había contado, esto que no entendía toda la gente, les dice a sus discípulos, miren lo que les dice: a ustedes les he dado a conocer lo que a la gente común no conoce. Hermano, tú tienes que entender que tú no eres gente común. Usted tiene que entender que somos gente de reino. Tú y yo tenemos que entender esa cuestión, que yo ya no soy del lote. Wow. Tú no eres del montón. ¿Sabes lo que eres tú? Dios te sacó del montón para hacer cosas grandes, maravillosas, extraordinarias. Ay, ¿cuántos dicen amén? Aplauda al Rey de Gloria. Levanta tu mano y diga, no soy del montón. River, dame ese pesito que te dije yo. Está sonando muy mono, no estéreo. Estoy aprendiendo. Entonces escúchelo. ¿Entendió que usted no es gente común? Usted no es cualquiera. ¿Por qué? Porque el hombre natural no conoce, no entiende las cosas del Espíritu, les decía el Señor. Porque para ellos las cosas del Espíritu son locura. Y aunque intenten no podrán, porque son cosas espirituales. Levanta tu mano y diga cosas espirituales. Pero a ustedes, Benavente, por favor, a ustedes, a los que creen en el Señor, los que están a través de las redes sociales, pero a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. La persona que oye la palabra y no entiende, viene el malo y le arrebata la semilla de su corazón. Y entonces no hay ningún crecimiento. ¿Usted ha visto gente que no crece? Como que avanzan y de repente quedan estancados. Otra. Los hermanos Michael Jackson. Yo bailaba, yo le pegaba. No avanzan. Como que de repente se desinflan. ¿Qué pasa? Este es lo que explica el Señor del sembrador. Escúchelo, de la parábola del sembrador. Aquí Cristo nos da a entender la importancia que tiene que escuchar, que tiene el escuchar su palabra para entender la Biblia, entender sus razones, entender su propósito. Diga conmigo razones, diga propósito. Entonces dejar su tierra tiene muchas complicaciones. Cruzar el río tiene muchas implicancias. Ahora tú tienes que saber
que parentela significa, escúchelo bien, mire lo que significa parentela. Cuando se lo dije, sal de tu tierra y de tu parentela. Diga conmigo, sal de tu tierra, de tu parentela. Pastor, ¿qué son parentelas? Atención, abuelos, hermanos, hermanas, tío, primo, todas las personas que conforman parte de tu familia y de mi familia, o sea, de una forma sanguínea. El papá, la mamá, el mamón, los mamones, así le llaman a los que son de la mamita. No pueden estar sin la mamá, no pueden estar sin el papá. Dios no puede hacer algo con ellos. Lamentablemente no puede hacer nada con ellos. Hola, ¿cómo me van a sacar del lado de mi mamá? ¿Cómo me van a sacar del lado de mi papá? No, nosotros tenemos un propósito grande. Por eso que cruzar el río no es cualquier cosa. ¿Sabe cómo se le llaman a los hebreos? Los del otro lado. ¿Por qué? Porque tenían que cruzar el río. Y tuvieron que cruzar el río. ¡Aleluya! Siempre los ríos para cruzarlo, escúchelo, representaban dificultades, representaban obstáculos, representan pruebas, verdaderas pruebas. Por eso que a ti y a mí nos llaman los del otro lado. Porque para poder estar en el lugar que estamos, tuvimos que cruzar ríos, tempestades, dificultades, obstáculos. Cada vez que se enfrentaron a un río ellos, los de la Biblia, cada vez que se enfrentaron a un río no fue fácil. Un río que tiene 1,5 kilómetros, Dios lo abre 15 kilómetros. ¿Quién hace esas cosas sino Dios? O sea, Dios hace milagros para que tú lo cruces. ¡Aleluya! Pero ¿por qué Dios le pide? ¿Por qué nos pide? ¿Qué significa esto que debemos dejar nuestra parentela? Porque los miembros de toda familia de Abraham eran personas contaminadas con el paganismo, con la idolatría. Si no vemos estas verdades y las vemos ¿dónde? En el libro de Josué. Escúchelo, por favor, ponga atención. Estas personas, estas parentelas, y esto no es que nuestras familias no lo son, sí lo son. Por algo están escritos en la Biblia que hay que dejarlos. Tal vez los vas a dejar por un momento. Y luego tú vas a ir a donde ellos y ellos se van a convertir al Dios verdadero. Y los va a sacar de la idolatría, porque la idolatría los va a llevar a algo, a caos, a destrucciones totales, separaciones, maldiciones generacionales. Hermanos, es importante lo que te estoy diciendo. Por eso que Dios, cuando toma una persona, se le revela de esta manera. ¿Por qué? Porque, te lo voy a repetir, las familias son personas contaminadas con el paganismo, con la idolatría. Mire lo que dice Josué. Pone Josué capítulo 24 del verso 2. Mire lo que le dice. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto estaré para padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿A quiénes servían? A dioses extraños. ¿Y qué quiere nuestra parentela? Que le sirvamos a esos dioses extraños. Si Dios no interviene, tú te metes en ellos. Y cuando tú eres cristiano y vas a ellos, pero si yo no le hago mal a nadie. Al contrario, yo ayudo a muchas personas. No entienden, no comprenden que esto no es así. Entonces tú los ves metidos en cuestiones que no debieran meterse, porque no han conocido a Dios. Pero tú lo conociste, lo estás experimentando, y Dios te va a hacer experimentar cosas grandes con los tuyos. Dígame, por favor. Y al experimentar cosas grandes contigo, milagros en tu familia. No, yo dije milagros va a haber en tu familia.
Dios va a levantar a los tuyos de la ceniza, los va a levantar para demostrarle a ellos que el Dios que sirves tú es más grande que los dioses de ellos. Ay, que alguien diga amén. Aplaude al Rey de Gloria. Esto es maravilloso entenderlo. Entonces, Él le dice: vean ustedes que habían entre la familia de Abraham y la parentela de Abraham y el llamado de Dios. Entre esa familia había un río. Diga conmigo, había un río. Al otro lado del río nosotros estamos, escúchelo, había un río, y al otro lado del río habían cosas que Dios quería mostrarle a ellos. Te tengo una notición: tú y yo estamos al otro lado del río. Ahora escúchelo. ¿Qué nos separa al otro lado del río? Ese lugar antiguo en el cual pertenecíamos, en el cual habían vicios, en el cual habían cosas que no le agradan a Dios. Por eso que Dios tuvo que hacer que tú cruzaras el río. Gloria a Dios los que lo cruzaron. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, estamos en este nuevo mundo en el cual nosotros fuimos llamados. Mire lo que dice el verso 15. Le dice en Josué, en el verso 15, le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, le dice a Josué. Le dice Josué a todos ellos: escogeos. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Porque habían llegado a la tierra de los amorreos. Pero yo y mi casa, dice Josué. Pero yo y mi casa, dice el pastor Mauricio, serviremos a Jehová, al Dios vivo. ¿Cuántos quieren servir al Dios del cielo? Hermanos, llega el momento, hermanos queridos, que Dios te dice: o tu familia o yo. O tus amigos o yo, dice el Señor. Y ahí es donde hay que tomar decisiones. Si había alguien que le gustaba estar con la familia, bailar con la familia, chupar con la familia. Si había alguien que se gozaba con la familia y nos encantaba, sobre todo cuando llega, ya que estamos a cuántos días del 18, a punto que lleguen los barriles de chicha. No. Pero dulce. La Vicky en 5, mira la pastora. ¿Sabíais que éramos gozadores nosotros en la legua? Porque nosotros somos como 888 hermanos y somos una familia muy grande. Y cuando nos poníamos los hermanos, los sobrinos, los tíos, llenábamos la cuadra. Y como para el 18 de repente allá sale el sol. Y sale el sol, pues. Y salía el sol. Bueno, con sol o con lluvia igual bailábamos. Y poníamos los parlantes, le decíamos los parlantes para la calle. Y al otro día, después del 18, nos poníamos, Dios mío, a bailar en la calle, a echar talla en la calle. Y la gente nos miraba. Y corríamos de un lugar a otro. Y más o menos tipín 4 de la tarde, cuando sale mucho el sol, nos poníamos a tirar agua. Que la pasábamos bien. Eso eran los encuentros más fabulosos que teníamos en la familia. No, éramos gozadores. La Eli, ¿para qué contarle? Mi hermana la Eli, oh Dios mío. Entonces, éramos desordenados, pero nos gustaba estar en familia, gozándonos. Bailamos lo uno al otro. No, Dios mío. Dígame que no era rico esa cuestión. Pero después cuando andábamos medio, nos poníamos a pelear entre nosotros. Y ahí venían los problemas. ¿Y qué voy? ¿Qué? Ya la ven zapatada, Dios mío. Pero como Dios ya no había echado el ojo en el vientre de nuestra madre, a este lo voy a separar. A este lo escogí yo. A este yo tengo un propósito con él. No, Dios tiene un propósito contigo.
Yo no sé quién era ahí allá afuera. Era el inventor de la fiesta. Era el que levantaba los malones. ¿Alguien conoce los malones, Dios mío? Yo no sé lo que hacías, pero por algo Dios te ha llamado. Porque Dios tiene un propósito contigo. Y aquí, eso solo en la mañana, no ustedes, se hacen las mosquitas muertas. Yo no quebro un huevo. Yo no sé por qué aquí ponemos cara de yo no fui ahora. Y como que de repente le hacemos así. Allá afuera como éramos, ya, pues ya qué hora, ay, y le damos, ¿sí o no? Y aquí como que estamos durmiendo. ¿Sabe lo que eran 3 días y cuando tocaban 5 días? No. ¿Quién dormía 5 días? Mañana hay reunión, otra vez reunión. Y andábamos pendientes. ¿Y cuándo cae el 18? Cae día viernes, qué fome, qué fome. ¿Cuándo cae el 18? Ahora es rico, cae el jueves. ¡Ah! O sea, miércoles, jueves, viernes. ¡Ah! Más voy a bailar, más voy a... ¿No te das cuenta que Dios te está llamando a un propósito mayor que eso? ¿No te das cuenta que hay cosas superiores que esas? Que una vida mejor, superior, mayor. Por eso que el otro no entendía cuando yo les dije aquí, hace como 3 años atrás llegó esa familia, y yo les dije, hay reunión para el 18 a las 6:30 de la tarde. Se quería morir el compadre cuando la esposa le dijo, yo voy a ir. La hija le dijo, yo voy a ir. Pero ¿cómo no van a ir si son las fondas nuestras? Está para el lado izquierdo, para allá. Carlito se quería morir porque dijo, ¿y cómo va a ser lo ensacado? Y lo ensacado casi le sacan el brazo porque se cayó. ¿Están captando quién es o no? Dios, boquite chomba. ¿No ves que Dios te está llevando a algo superior, mayor que eso? La vida que llevábamos antes no es comparada a la vida de ahora. Y si todavía no te llega, te va a llegar una vida superior, mayor. Ay, que alguien diga amén, que alguien diga gloria a Dios. Aplauda al Rey de Gloria. Oh, la hora que es, parece que me va a durar hasta el jueves esta prédica. Voy a estar predicando el jueves aquí, ¿ah? Para los que no van a Santiago voy a estar predicando. Que Dios los bendiga. Entonces, si tu familia es pagana o es idólatra y no quieren nada contigo, con Dios, no te estoy diciendo que los trates mal o pelees con ellos. Simplemente tiene que haber un río. Levanta tu voz, di, un río. Por favor, míreme. Yo no te estoy diciendo sé mala onda con ellos. No vayas más a visitarlo. Yo no te estoy diciendo eso, porque la religión nos metió eso en la cabeza a nosotros. No se junten más con ellos, no hagan más. No. Entienda bien lo que estamos diciendo. Usted está separado de ellos. Pero eso no quiere decir que usted los vaya a visitar. Ahora, si Dios te ha separado de ellos y ahora ya eres maduro y ellos no te van a llevar a sus dioses, ellos no te van a llevar a sus dioses, ellos no te van a llevar a sus dioses. Si ellos no te trasladan a sus dioses, usted está apto para que vaya donde ellos. Amén. Sí, Señor. Porque a mí me dijeron, no, nunca más. Pero eso no, nunca Dios lo dijo así. Sino que Dios le dijo, los voy a levantar, los voy a preparar. Y una vez que estén preparados, tan aptos para ir a visitarlos. Porque ahora ni a cañones se va a ir usted con los otros dioses. Solo con su presencia.
son con su presencia que usted lleva dentro de usted, es la presencia del Señor. Usted se va a enfrentar a ellos, les va a dar una sonrisa y van a decir: va, si este nunca se reía. Y de la sonrisa mía va a salir un poder. Y ellos se van a reunir y van a decir: uy, qué cambiado está este compadre. ¿Qué le hicieron? Y cuando hablen con usted no les va a hacer maldiciones, sino que de su boca va a salir bendiciones. Van a salir buenas palabras, lindas palabras. Usted no va a ir donde ellos y le va a decir: ¿por qué estáis tan flaca? Es que de repente somos tan desubicados nosotros. Oye, que estáis gorda. Oye, que estáis canoso. Tíñete donde yo me tiño. ¿Ves que somos desubicados? ¿Sí o no somos desubicados? Y en vez de caer bien, caemos mal. Cuando nosotros cristianos ahora estamos, diga, soy del otro lado del río. Entonces cuando me toque ir al otro río, ¿cómo voy a ir ahora? Con Cristo en mi vida. Y voy a ir para allá. Oh, que estás preciosa. Y le voy a decir: si este nunca me trató bien, ¿por qué ahora me trata bien? Y el de acá le va a decir: oye, pero es que están sirviendo ahí en Benavente 1141. Se fija que cambia la cuestión. El solo verte van a ser bendecidos ellos. Y cuando ya, chao chiquillos, chao. Oye, ¿no te vas a quedar como antes, Mario? ¿Te quedas hasta las 6 de la mañana? No, ahora me voy temprano. Mario, siempre te toca. Entonces se va a retirar a las 10. Chao chiquillos. Y van a decir: ¡guau! Y este no era el que... Y ahí ellos van a... Y cuando ellos tengan una dificultad, cuando tengan un problema, ¿a quién van a llamar? ¿A quién van a llamar? Y ahí tú les vas a dar una cátedra de Dios. Ay, ¿por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? O sea, si tu familia, tu parentela, si no sirven al Señor, tienen que entender que tú no perteneces a ese equipo. Ese equipo te va a llevar a puros pérdidas. Más tú ahora perteneces al más que vencedor de todos. Tú perteneces al equipo de Jesucristo. Tú perteneces al mejor de todo, al campeón. Diga al campeón. Al león de la tribu de Judá, decía el Kevin. Pero una cosa, no puedes pertenecer a dos equipos. No puedes servir a dos señores. Diga conmigo: yo no voy a servir a dos señores. Los padres de Abraham y toda su parentela que estaban al otro lado del río, lo que es ahora Irak, ellos estaban en Ur de los Caldeos. Eran todos paganos e idólatras. O sea, servían a otros dioses. Si tú no sales de ahí, si tú no sales de ese lugar, usted no puede agradar a Dios. ¿Me está entendiendo lo que digo? Ame su familia, quiera su familia. Si hay que ayudarlo, lo ayudo a la familia. Pero si ellos tienen malas costumbres, todavía están con sus dioses paganos, usted no puede revolverse con ellos. ¿Lo entiende ahora o no? Escúchelo. Mire lo que dice Mateo 10:37. Mire lo que dice Jesucristo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 22:37 Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38: este es el primer y gran mandamiento. Escúchelo. Cuando nosotros nacemos, lo hacemos aferrado a nuestros padres, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos. Nacemos aferrados a nuestras cosas materiales, auto, dinero. Entonces todos nacemos aferrados a algo. Y esto es porque cuando nacemos no teníamos seguridad. Cuando nacemos así no teníamos identidad.
Levanta tu mano, diga, hoy tengo identidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios nos llama, Él nos dice, ahora vas a despegar, ahora te vas a soltar las amarras. ¿Cuántos dicen amén? No te está diciendo que no ames a tu familia. Él te está diciendo, suelta a tu familia, porque quiero que me ames con todo tu corazón. O sea, si tú le das el 95% a Dios, Él te dice, no me sirves. ¡Wow! ¡Qué delicado Dios! Escúchame. Si tú le dices, mire, te puedo servir con el 95, el otro 5 se lo doy a otra persona. ¡No! El 100%. Si no, no me sirves. Nadie que deje padre o madre, parientes, tío, no recibirá 100 veces más. O sea, hay una recompensa para ellos. Que Dios te bendiga. Dije que Dios te bendiga. Diga conmigo, somos del otro lado. Vamos, grite, levanta tu mano, diga, soy del otro lado del río. Escúchelo. Entienda esto. Él te dice, si tú no me entregas toda tu vida o todo lo que tienes, tarde o temprano pierdes todo. En Él, en el Señor, cuando lo perdemos en el Señor, porque nunca perdemos, pero si hay cosas que has perdido ahora, déjame decirte, eso no te va a doler. No te va a doler, porque tarde o temprano Dios te lo va a devolver duplicado. O sea, ¿qué quiere decir? En Dios nunca perdemos. Nunca perdemos. Y esto la gente tiene que aprenderlo. Escúchelo, por favor. Pero cuando hay algo, si tú me das todo y cuando pierdas algo, yo estaré contigo, dice el Señor. Te voy a fortalecer. ¿Y sabes por qué? Porque no lo perdiste, porque lo volverás a ver más adelante. Levanta tu mano y diga, nada voy a perder. Todo en el Señor es ganancia. Hasta morir en Cristo es ganancia. ¿Sabe cuando dice morir en Cristo? No es muerte física. No, cuando yo digo, cuando Él dice morir en Cristo, es morir a las cosas que a ti te agradan, pero eso es ganancia. Cuando trajimos a Dante Gebel aquí a la iglesia, Dante dijo de este púlpito, dijo que el pecado era rico. Dijo así, nómbrenme un pecado que sea fome. Sí, pues. Nombren un pecado que sea fome. No hay ninguno. Pero las consecuencias. Por eso Dios te tiene que sacar de eso. La mujer se metió con otro hombre, el hombre se metió con la otra mujer. Dígame, media hora, una hora. ¿Cuántas horas lo pasó bien? Rico, lo disfrutó. Pero después el dolor después, las consecuencias después, son terribles. Son terribles. ¿Alguien ha probado los vicios, la droga? Te hacen olvidar de todo. Porque el hombre cambia. Llega a la fiesta amargado. ¿Qué te pasa? No, aquí estoy. Toma. Y tomó, aspiró. Y de repente empezó. Y después de eso, las consecuencias, Dios mío, son terribles. Que Dios nos ayude. Dije que Dios te ayude. Por eso hay que dejarlo todo por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano. Diga, voy a cruzar el río. Entonces hay gente que dice, termino con esto. Pero ¿cómo lo puedo lograr, pastor? Si yo busco a Dios, yo amo a Dios, le sirvo, oro, lo soy fiel a eso. Eso me va a permitir estar más cerca de Dios.
Y mientras yo estoy más cerca de Dios, menos me voy a aferrar a las cosas de este mundo. Levanta tu dedo profético, dile al de al lado, dile, acércate más a Dios. Pero hay gente que dice, pero cuesta tanto dejar eso, pastor. Pero es que me cuesta tanto dejar esto. Me cuesta dejar el vicio. Pastor, pero es que me cuesta tanto dar, me cuesta tanto diezmar. ¿Sabe usted que todavía hay gente que lucha con eso y le cuesta diezmar? ¿Le digo algo? ¿Quiere que se lo diga o no? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Sabe por qué le cuesta? Porque no lo busca de veras. Y lo buscan por pura emoción. O lo buscan por miedo, pero nunca por amor. Y eso nos ha pasado a todos nosotros. Buscamos a Dios por miedo al fracaso, por miedo a que me vaya mal, pero no por amor. Por eso que les cuesta tanto dar, se les cuesta tanto desprenderse de sus cosas, porque no han experimentado lo que Dios quiere que experimenten. Su amor viene a ser Ur, que no quieren cruzar. Harán, pero no quieren cruzar el río. Por eso que el que cruza el río se salva, como él dice el dicho. El que cruza el río, algo por ahí el dicho, ¿no? Entonces yo quiero que te salves. Yo quiero que seas bendecido por Dios. Yo quiero que Dios te levante de una manera maravillosa, extraordinaria, gloriosa, maravillosa. Hay cosas grandes preparadas para ti. No, yo dije que hay cosas grandes preparadas para ti. Míreme. ¿Qué pasa si Abraham se queda allá y no le cree al Señor? ¿Qué hubiese pasado? Usted diría, no hubiese existido Israel, porque no hubiese nacido Jacob. Pero déjame decirte una cosa, Dios levanta otro. Si tú no le crees, Dios levanta otro. Pero mire lo que se hubiese perdido a Abraham. De que le costó, claro que le costó salir de sus cosas. Más encima al riesgo de cruzar el río. El riesgo de ir a una tierra que no conocía. Por eso Dios te dice en esta mañana, sal de tu tierra, de tu parentela. Sal de tus cosas, de tus pensamientos que no corresponden a Dios. Y Él hará de usted y de mí cosas grandes. Dije cosas grandes. Dios me trajo a 500 kilómetros de allá. ¿Por qué no me abrió una iglesia ahí mismo en La Legua? Porque Dios sabe cada situación. Y me trajo acá. Aunque nunca me ha gustado el clima de acá, pero mis mejores años lo he vivido aquí. A mí me gusta el sol. A mí me gusta correr ahí en La Legua a 34 grados de calor. Disfruto. Pero no todo es perfecto, ¿no? Ya empieza el buen clima. Que la hemos pasado frío, la hemos pasado. Que casi toda la iglesia anda con gripe. Pero en el Señor somos felices. El Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros. ¿O no, Elcita? Tiene una cara de bendición todos ustedes. Es que Dios los va a sacar a cosas gloriosas. La iglesia está viviendo los mejores años de su vida. No porque yo lo diga, porque el Señor lo dijo. Los últimos tiempos serán para mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios trae para sus vidas es cosa maravillosa. Créanle al Señor, créanle. En Dios nunca se pierde, siempre se gana. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué cuesta? Por última vez dile al de al lado, dile. Cruza el río, dile.
No te vaya a hundir. El Señor le dijo a Josué: dile a mi pueblo que se santifique, que se levanten de mañana y crucen el río, porque yo mañana haré maravillas con ellos. Y tuvieron que cruzar el río Jordán en el momento más difícil, porque estaban en peligro de muerte. Pero cuando Dios dice lo van a cruzar, es porque ya lo cruzaste. Amén. Dios te bendiga. Dios mañana hará maravillas con ustedes. No, Dios hará maravillas con ustedes. Vamos a darle el mejor aplauso al Señor. Amén. Dios los bendiga.